se movió el banco en la Cámara de Diputados. Recuerdan que había diputados que en el Frente de Izquierda, de los Trabajadores, que cumplían solamente la mitad de sus mandatos y después eran reemplazados por otros diputados o diputadas. En este caso, Miriam Bregman dejó su banca y ella pertenecía al Partido de los Trabajadores Socialistas del FIT, y entró Vanina Biase, que pertenece al Partido Obrero en el FIT, y a la cual saludamos. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Aparte yo había dicho que porque nunca sabía cuándo entra. ¿Te acuerdas que siempre te preguntaba cuándo entras, Vanina? Bueno, se movió el banco y entraste. Bueno, también quiero decir que sos delegada de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales, y te convocábamos para primero para ver un poco cómo estás viendo la situación en estos momentos, que van 6 meses nada más y nada menos del gobierno de Milei. Quería dar una reflexión sobre esto. Bueno, a ver, es un gobierno que vino a llevar adelante un plan de guerra contra la clase trabajadora, un plan muy profundo de una serie de reformas, incluso del propio régimen político, para poder implementar medidas económicas y sociales que son los requerimientos fundamentales que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina y grupos empresariales que en definitiva son aquellos que desde nuestros espacios llamamos los dueños de la Argentina, los verdaderos dueños del poder. La función que cumplió Milei en estos 6 meses es la de titiritero de políticas de fondo que los Eduardo Elfstein, los Paolo Roca, los Galperín, etcétera, están pidiendo para la Argentina, que siempre son políticas que tienen que ver con reducir los costos laborales para ellos, son políticas que tienen que ver con reducir su carga impositiva, por lo tanto, acumular más y más beneficios sacándoselos directamente al pueblo trabajador. Y esa es la política que ha desarrollado Milei en estos meses. Lo ha hecho sobre la base de violentar el Estado de Derecho en la Argentina, de imponer represiones durísimas, encarcelamientos de manifestantes, y lo ha hecho sobre la base también de llevar adelante acuerdos políticos con otras corrientes de la Argentina que se han dispuesto a facilitarle, como dicen ellos, los instrumentos, las herramientas que necesita a nivel parlamentario, como se puede ver en esta aprobación que se llevó adelante en el Senado de la Ley Base. Así que estamos en presencia del avance de una política que no solo parte desde el propio espacio mileísta, sino que es una política que comparten el conjunto de los partidos gobernantes de la Argentina, digamos las cosas como son. 7 senadores del espacio de Milei no podrían haber avanzado ni un ápice si no hubieran contado con la anuencia de la UCR, de la coalición cívica, del bloque de Pichetto y también del peronismo, que aportó sus votos en votaciones claves de la ley bases y del paquete fiscal. Ese es son los 6 meses de Milei. También es un Milei que hoy está en serias dificultades para avanzar con su plan económico, es un Milei que apuesta el todo por el todo, digamos, a seguir reteniendo cierta consideración popular sobre la base de mentirle a la población, porque la realidad de sus iniciativas económicas es que no están encontrando el rumbo que él le prometió a la Argentina que tenían que tener. Llegamos a los 6 meses, dijeron que para esta altura íbamos a estar volviendo a subir, digamos, con relación a las medidas de ajuste que se habían tomado, y lo cierto es que es un gobierno que se endeuda más, que endeuda más a la Argentina, digamos con claridad, que es un gobierno que no ha conseguido que ingrese un solo dólar a nuestro país, que es un gobierno que ha logrado un equilibrio fiscal sobre la base de no pagar cuentas de lo más elementales, digamos, y que no puede sostener en el tiempo, que es un gobierno que ha conseguido un equilibrio fiscal sobre la base de castigar muy duramente, particularmente a las y los jubilados. Así que es una política, digamos, que no va a lograr una estabilización, sino que
va a lograr más desequilibrios hacia adelante. Por ejemplo, esto se ve claramente en la subida del dólar blue en estos días, que es una subida que está relacionada directamente con la presión devaluatoria que tiene una parte de la burguesía exportadora argentina, y que se ve manifestada también en que no han liquidado las exportaciones. Claro. Bueno, cuando no liquidan es porque existen devaluación. Claro, Vanina, teniendo en cuenta este panorama que vos planteás y un sector muy fuerte de la clase obrera que tiene miedo a volver a lo que había antes de diciembre, ¿cuál debería ser el papel de la izquierda, teniendo en cuenta que, bueno, no es mucho, pero 5 diputados, yo no recuerdo en la historia que la izquierda tuviera tantos diputados como ahora, ¿no? A nivel nacional, más concejales, más diputados que hay, o legisladores en diferentes provincias. ¿Cuál debería ser el papel? Porque pareciera que estamos en un brete, ¿no? Es decir, lo que hoy se opone a Milei, o lo que aparece, la iniciativa que siempre aparece es la del propio peronismo, que inclusive a veces hasta le presta votos, ¿no? Haciéndose los desentendidos, le presta algún voto en la Cámara de Diputados. A ver, vos das en el clavo con relación a algo que se trata de combatir la política de Milei, y no nos es indiferente al respecto de cuál es la alternativa a la política de Milei. Si no, vamos a volver, o podemos llegar a volver, a repetir una historia cíclica de la Argentina, en donde lo que se presenta como una salida termina siendo una profundización de un hundimiento de la clase trabajadora, y finalmente volvemos a las salidas de este tipo, efectistas, de personajes, digamos, arribistas, que con discursos inflamados, digamos, terminan reforzando las posiciones capitalistas, las posiciones contrarias a la clase obrera en nuestro país. Así que esto, sin lugar a dudas, es importante. La izquierda tiene que jugar un rol importante, tiene que conquistar a esa clase trabajadora y convencerla y superar todos los obstáculos que presenta, que se nos interponen en el camino, para mostrarnos como la salida, digamos, para que mostrarnos como realmente lo que debemos ser, que es poder presentarnos frente a la clase trabajadora con un programa de salida a esta realidad que estamos viviendo y como una verdadera alternativa. Y no me estoy refiriendo al escenario electoral, Esto será algo que charlemos el año que viene. Sí. Hoy por hoy, si recién nos vamos a dedicar a armar algo que tenga una expresión en 2025, vamos a llegar con una clase trabajadora hundida en la miseria, vamos a llegar con un sector de la clase trabajadora absolutamente precarizada, con sectores hundidos en el hambre, porque este hombre en 6 meses duplicó la indigencia. Así que hoy se trata de que la izquierda sea realmente la que pueda colocar una salida sobre la mesa de las familias obreras argentinas en el día de hoy. No podemos esperar. Por eso desde el Partido Obrero somos impulsores de una acción muy decidida, de movilizaciones, de estar en las calles, etcétera, desde el día 1, porque sabemos perfectamente que a estas políticas no se les puede dejar, como otros espacios políticos le están dejando, un avance, porque después no se vuelve a recuperar lo que perdimos. La realidad es esta, la realidad de la Argentina. Vos imaginate, la dictadura militar argentina impuso todo lo que es la legislación del aparato del sistema financiero en la Argentina. Pasaron 40 años. Ningún gobierno democrático modificó esos instrumentos que le dan al capital financiero un montón de posibilidades en la Argentina de arrebatarle la renta a la clase trabajadora. Bueno, es simplemente un ejemplo sencillo. Todos repudiamos la dictadura militar, pero ningún gobierno quiso desarmar los instrumentos legales que armó aquella dictadura. Bueno, hoy estamos en presencia de también, ¿quién va a desarmar? Por ejemplo, el peronismo le dio los votos para aprobar de una manera especial el RIGI y que las empresas extranjeras puedan venir a la Argentina. Y no pagar impuestos. No pagar nada. Claro. Entonces, finalmente, digamos, estamos en presencia de una lucha que hay que dar hoy, sobre la cual no se puede esperar. Por eso formamos parte, junto a otras corrientes de izquierda, del impulso de las asambleas populares, de la batalla por terminar con los sectores burocráticos en los sindicatos que hoy se han borrado olímpicamente de la lucha, ¿no? La CGT abandonó
la lucha el 12 de junio. Sí, aparte lo explicaron, ¿no? Lo explicó Rodríguez, que no había que ir, que no tenía sentido ir. Sí, Andrés Rodríguez una vez más mostrándonos que con cualquier gobierno que esté en la Argentina, sea dictadura, democrático, más represivo, menos represivo, él va a estar siempre en ese campo. Así que lo importante es que los trabajadores podamos darnos cuenta que tenemos que terminar con los Andrés Rodríguez en los sindicatos, ¿no? Porque ver la realidad del SUTECBA es ver la postal del hundimiento de la clase trabajadora en la Argentina. Así que hay que buscar los mecanismos para poner en pie organizaciones clasistas, antiburocráticas en los gremios como el SUTECBA, y para terminar con esas direcciones como Héctor Daer, que se quedó paseando en Ginebra, y como toda la dirigencia sindical argentina, que solo bajo algunas excepciones, digamos, el otro día paró y marchó, ¿no? Claro, sí, bueno, UPCN, SUTECBA, inclusive sectores de ATE también, ¿no? Han por lo menos en este caso no han llamado a la huelga. Ahora, teniendo en cuenta, yo siempre trato de ver esta comparación. Yo cuando fui hace poco a la marcha, suelo ir a las marchas, bueno, nos hemos encontrado, así que vos sabés que... pero fui a la marcha de las universidades y vi la marcha, es más, ya que soy grande y creo que fue la mayor marcha que vi en mi vida. Y ahí vi que había un pueblo que decía, bueno, esto no lo toca en la universidad. Ahora voy a otras marchas como la de la ley base y realmente vi la militancia, nada más. Muy poca movilización del kirchnerismo, algo de movilización de la izquierda. Todo esto, más esto que se ha impuesto bastante, que la izquierda hace seguidismo del kirchnerismo porque ha votado muchas leyes, algunas era necesario que las votaran junto con el kirchnerismo, otras por ahí eran más debatibles, el Partido Obrero se separó del PTS y no votó alguna ley que votaron. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se hace para dejar de lado esta imagen y para poder construir algo nuevo que no sea la izquierda de nuevo viene con el kirchnerismo, ahí se le ve a la izquierda con Parrilli que privatizó todo, ahora defendiendo a los medios públicos como se ha visto en estos días, algunos dirigentes de izquierda junto a Parrilli? ¿Cómo se hace para que la gente vea que es otra cosa la izquierda? Bueno, primero haces un resumen que en parte, digamos, yo no comparto, y eso lo quiero decir con claridad, porque decir livianamente, digamos, bueno, y votan cosas con el kirchnerismo, no sé qué votamos, tenemos que especificar a qué leyes nos referimos, porque nosotros tenemos una votación muy independiente en el Congreso. Por ejemplo, recientemente... No, cuando se votó que la corrupción de Cristina, que ustedes ya tuvieron... Vos detectás un hecho puntual en donde dentro del Frente Izquierda incluso tuvimos una diferencia, digamos, de punto de vista con relación a lo que ha sido la corrupción bajo el gobierno de Cristina Kirchner y las formas de hacer caja y compañía. Efectivamente tenemos miradas diferentes. Después, en el Congreso de la Nación, yo no he detectado ninguna votación en común que no sea una votación que beneficie a mayorías populares. Quiero decir, en esa nosotros no nos vamos a prender a ningún juego de jugar a ver si todavía quedó pegada tal o cual bloque cuando se trata de votar cosas que benefician, obvio. Por ejemplo, si volviera el aumento jubilatorio del 8% miserable que votaron en diputados, bueno, nosotros, obviamente, si el gobierno veta una iniciativa de esta, supongamos que se vota en el Senado, y el gobierno la veta, cuando vuelva nosotros vamos a votar en contra del veto gubernamental y de esa manera vamos a aportar nuestros 5 votos para que tenga la mayoría especial que se necesita para revertir el veto. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, nosotros nos abstuvimos en esa votación. Es una vergüenza. Le están aumentando a los jubilados 30.000 pesos. El Frente de Izquierda olvidándose, porque claro, no le daba la cara al kirchnerismo, de que se habían salteado todo, por ejemplo, todo el año 2023, que la inflación fue del 211 y lo que dio el gobierno anterior fue el 100% y moneda, ¿no? Salvo, digamos, con algunos bonos en las más bajas. Olvidándose eso. Totalmente. Claro. Y nosotros teníamos un proyecto propio que efectivamente elevaba las jubilaciones, las llevaba a 850.000 pesos. Acá hay que dejar, digamos, realmente es la Argentina que quiere una
una población mayor de edad absolutamente indigente o los que queremos realmente que se termine con estas políticas. Entonces creo que realmente, pero bueno, vos das en el clavo de un desafío que tenemos que es muy grande, que es aparecer como corrientes, y justamente estamos siendo fuertemente atacados por todo el poder político, etcétera, porque no solamente nosotros notamos que la gente nos empieza a mirar, que vienen un montón en las movilizaciones y nos dicen yo soy peronista, pero ustedes son los únicos que están poniendo el cuerpo. Eso empieza a aparecer como un fenómeno político, y en tanto empieza a aparecer como un fenómeno político que un sector de la población mire a la izquierda porque nos ganamos una autoridad por luchar consecuentemente contra este gobierno, bueno, empiezan también las manipulaciones, tratar de manipular, digamos, lo que somos o dejamos de ser, esto de asimilarnos, digamos, al peronismo como si fuéramos una sola cosa. Bueno, esto es un desafío que tenemos. En principio, somos la corriente política que le dice a la población trabajadora que el peronismo, desde su lugar de conducción de los sindicatos, ha traicionado a sus afiliados, a aquellos que debería representar, y se ha entregado, digamos, a un negocio, un pacto, digamos, con este gobierno que ha impuesto una reforma laboral infame dentro de la ley base. Y efectivamente, bueno, estamos dando la pelea para que la realidad, digamos, que vive el movimiento obrero se modifique, obviamente, y plantándonos desde un lugar de la defensa del programa de la clase trabajadora, que es lo que está ausente en todo este debate. Todas estas modificaciones implican una transferencia de recursos infinita de parte de la clase trabajadora hacia un 5% de la población, que son los sectores más enriquecidos, los grandes empresarios, aquellos que están detrás de cada una de las medidas del gobierno. Bueno, esperamos poder transitar junto a la clase obrera una discusión y una reflexión para que se entienda que acá el problema es un punto de vista de clase, de qué programa se impone, ¿no? Vanina, para terminar, quería hacerte una consulta sobre algunas cosas que a veces escucho en militantes. No lo he escuchado en ustedes, por eso le pregunto, digo, en algunos militantes que cantan que esto es una dictadura, que lo hacían también en la época de Macri, vos sos la dictadura, esto es la dictadura. Y yo vi en estos días, es más, hoy vine a un programa, vine medio hasta contento, ¿no? Porque está Adaro, que la justicia falló a favor de él, que Servini de Cubría tuvo que dejar en libertad 28 de los detenidos, que hubo la justicia que falló a favor en contra del DNU, cosas de la reforma laboral, la Corte Suprema, el juez Alperovich, gente trans que se ha reincorporado. Tengo acá algún caso que me mandaron que los habían echado, la justicia los reincorporó. Entonces yo, cuando se dice una dictadura, aquello que vivimos la dictadura, la sufrimos, fuimos perseguidos, estuvimos presos, bueno, todo lo que nos pasó, sentimos como una banalización, ¿no? Es decir, todo es dictadura. Y después resulta que ustedes están en el Congreso también. Y no corren, y ojalá nunca lo corran, por ejemplo, lo que corríamos nosotros, que como se asesinaba hasta diputados, inclusive en otras democracias que más parecidas a dictadura, como la de Isabel Perón. ¿Por qué se identifica esto cuando nos puede pasar lo del lobo? Es decir, esto es una dictadura, y que en algún momento perdamos todo esto que tenemos, ¿no? Que todavía tenemos. Y ojalá que no venga nada peor. ¿Por qué se caracteriza este gobierno como una dictadura? Mira, yo comparto que las comparaciones banales no ayudan, definitivamente, no ayudan, y considero a esa una comparación de esas características. Por eso yo me refiero a un cambio, a un intento de modificación de un régimen, y no definitivamente, digamos, a una dictadura estrictamente. Él no recurrió a una dictadura, ¿eh? La ley base la va a aprobar en el Congreso con la anuencia de los bloques políticos que integran el Congreso. Y muchas veces los que cantan que esto es una dictadura están del otro lado del mostrador ofreciéndole los votos que necesita para
tal o cual articulado, digamos, que resulta clave para algún empresario. Entonces, definitivamente esa banalización no sirve para... Es llamativo, digamos, antes de las elecciones nos decían que era el fascismo o la democracia, eran las opciones que teníamos, claro, aquí con hacía Scioli, campaña Massa y compañía, Scioli y Macri, ahora ¿no? Scioli se mete en el gobierno del fascismo y ni siquiera el PJ ni siquiera tiene la disposición para echarlo de su cuerpo orgánico. Bárbaro. Entonces parece ser que no era tan fascismo. Entonces es un juego, también es un juego de extorsión incluso hacia la propia población que se identifica con el peronismo. Y a veces, bueno, por supuesto que yo no pongo en la misma categoría al que lo canta como una cosa de sentimiento o que entiende, digamos, que de esa manera expresa el odio que tiene hacia este gobierno, que tiene, por supuesto, el legítimo derecho a tenerlo. Pero no digo, pero desde parte de aquellos que piensan la política, que dirigen los espacios del peronismo, etcétera, y que yo también hay un componente de manipulación muy fuerte, mucha dictadura, mucho fascismo, pero después del otro lado hay colaboración para gobernar, después del otro lado hay armado de listas para que Milei finalmente pudiera presentarse a las elecciones, que sin la anuencia del PJ no hubiera podido presentarse. Claro. Del otro lado hay componendas a niveles provinciales, traspaso directamente de personajes que formaron parte de las listas de Unión por la Patria hacia el espacio de Javier Milei, porque en definitiva siempre se van a traspasar a cualquier espacio que gobierne, y esa es la naturaleza también de toda una buena parte del peronismo que hoy se encuentra brindándole servicios excepcionales, ¿no? Como las 3 senadoras que votaron el RIGI, bueno, nada, es un trabajo quirúrgico que llevan adelante finalmente para responder a los mismos intereses que responde Javier Milei, porque Javier Milei hoy no podría ser presidente, no podría hacer absolutamente nada si no fuera porque los dueños del poder, esos que fueron alimentados, creados, apadrinados durante los últimos 40 años por todos los gobiernos democráticos en la Argentina, tuvieran ese poder que les brindaron otros, no Milei. Yo en eso quiero ser clara. Si Eduardo Elstein hoy puede tener a su títere preferido gobernando el país, es porque antes 12 años de gobierno kirchnerista le dieron a Eduardo Elstein todo lo que él quería. Por eso es hoy el director del Banco Hipotecario, por eso él tiene la posibilidad a través de la Agencia Gubernamental de Bienes de quedarse con bienes muy preciados de todo lo que son las tierras nacionales ferroviarias. Por eso ocurren estas cosas, quiero decir, por eso adquiere ese poder. Y Urnequian también. Y marcarlo, exactamente. Urnequian, Pablo Roca, no nacieron ayer teniendo poder. Alguien se los dio. Vanina, bueno, yo te agradezco muchísimo, ha sido un gusto que hayamos charlado y bueno, vamos a ir poniendo la lupa en todo lo que hagan en la Cámara de Diputados. Bueno, el gusto es mío. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias.